Estoy feliz de contar en esta oportunidad con la presencia de ustedes. La Universidad Privada Telesub les da la bienvenida y en esta oportunidad les presenta a ustedes el curso de Derecho Romano. Queremos felicitarles el esfuerzo que realizan todos los días para poder compartir estos momentos con nosotros y poder avanzar en sus estudios y en su futura profesionalización. Nosotros los profesores estaremos felices de poder compartir con ustedes nuestros conocimientos y de esta manera pasar momentos inolvidables de traslación de conocimientos. El que les habla es el profesor Willy Palomino y vamos a estar adelante con ustedes, todos juntos, trabajando en el desarrollo de este curso. Como ustedes habrán aprendido en la introducción al derecho, la influencia que tuvieron las grandes culturas y los grandes estados antiguos en el derecho de hoy y en la ley y la organización de nuestra sociedad moderna es indescifrable. Hasta hoy día se sigue investigando la posibilidad y todas las áreas en las cuales la organización de estas sociedades ha influenciado en el mundo moderno que hoy podemos vivir y compartir. Pero entre todas las culturas, sea la griega, sea las culturas del Oriente e incluso también las leyes que rigieron las culturas de América, hay una que ha trascendido a través de la historia por la infinidad de instituciones que desarrolló y por el orden que estableció en su momento. Esta cultura ha cubierto gran parte de las edades históricas en la cual nosotros hemos dividido el dividir del hombre. Esta cultura tuvo un origen mítico y a su vez un origen histórico. La leyenda dice que en algún momento dos hermanos fueron abandonados y una loba los crió. Estamos hablando de Rómulo y de Remo y del Imperio Romano. El Imperio Romano es uno de los grandes imperios que ha existido en nuestro mundo antiguo. La duración del Imperio Romano y la influencia que ha tenido en las sociedades modernas es indiscutible. Un imperio que política y militarmente se organizó de tal fuerza, de tal manera y con tanta modernidad para su época, no podía por demás dejarnos una herencia en lo que es la ley y las normas. Si bien es cierto, la norma positiva no existía o estaba en tema de formación, el Imperio Romano nos ha dejado una organicidad impresionante, no solamente como instituciones, sino también como organización política y también como legislación. Fue en el Imperio Romano donde la codificación se perfeccionó con los grandes trabajos que realizaron los juristas, los reyes y los emperadores de este gran estado. Si bien es cierto, gran parte de la filosofía fue heredada de la cultura helénica, es decir, de los griegos, y muchas de sus tradiciones y costumbres también provienen de culturas y naciones que existieron en la Edad Antigua, nadie podrá dudar que el Imperio Romano fue la luz de Occidente durante muchos siglos, y que el Imperio Romano era el símbolo de la modernidad de aquella época. La gente vivía y moría bajo la organización que el Imperio Romano a través de toda su historia había podido lograr y conseguir. Hemos preparado para ustedes unas diapositivas y queremos compartirlas. Vamos entonces a explicarles cómo vamos a desarrollar el curso. Tenemos 4 unidades en las cuales vamos a desarrollar 4 temas. Esta primera unidad se titula Introducción al Derecho Romano. Y vamos a hacer una pequeña reseña histórica de los aportes legislativos que hizo el Imperio Romano en nuestra sociedad. Vamos también a hablar de las principales instituciones que el Imperio Romano ha contribuido con nosotros. Y vamos a ver cómo ellos en su desarrollo normativo y legislativo pudieron dividir el derecho y ya tenían ciertas nociones de división de ramas del derecho. Y finalmente vamos a desarrollar parte del derecho penal romano, donde el concepto de tipicidad y delito está primitivamente evolucionado, pero que a la larga ha significado las bases donde actualmente se sienta el derecho penal, al menos el derecho penal en esta parte del mundo. Quiero entonces invitarles a ver conmigo las primeras diapositivas. Bueno, tenemos aquí el tema 1, Introducción al Derecho Romano. Para empezar debo decirles que la sociedad romana se desarrolló desde el año 753 a.C., según los historiadores, en el que algunas tribus y aldeas que poblaban la península itálica se reunieron para comenzar a formar y a organizarse. Se calcula que el Imperio Romano duró hasta el año 476 después de Cristo
con la caída de la ciudad de Constantinopla. Es parte de la historia del derecho romano todas las vivencias jurídicas del Imperio Romano de Oriente, incluso hasta el año 1453, con la caída de Constantinopla. Es decir, podemos afirmar que el Imperio Romano ha durado desde el año 753 a.C. hasta el año 1453, en que cae la capital del Imperio Romano de Oriente. En la diapositiva que les muestro, se puede apreciar una gráfica en la cual aparece cómo la ciudad de Constantinopla es tomado por las invasiones de los turcos otomanos y que marca el término de la historia del Imperio Romano. La historia del Imperio Romano, entonces, no solamente son césares. Los que están relacionados y hablan del Imperio Romano siempre lo relacionan con esta parte de la historia, pero no es así. El Imperio Romano es más antiguo y hay mucho más que hablar de lo que normalmente vemos en los libros de historia, de lo que normalmente escuchamos, lo que la gente dice. Por eso hemos dividido el Imperio Romano y su historia en tres grandes subdivisiones. La imagen que vemos allí es una imagen emblemática de César Augusto. Con él se inicia el imperio, pero antes de él, el Imperio Romano había pasado por ya dos grandes organizaciones políticas. Las podemos ver en la diapositiva. Una de ellas fue la monarquía. La monarquía subsistió desde el año 753 a.C. hasta el año 510 a.C. Marca el inicio de la organización política del Imperio Romano. Luego tenemos la república, que marca entre el año 27 a.C. Y finalmente el imperio, que se inicia con Augusto a partir del año 27 a.C. y que desarrolla este estado con la organización de un imperio. Quiero comentarles algo. Fíjense, en toda cultura y en el desarrollo de toda nación y estado moderno, podemos siempre marcar unas pautas de evolución. En la Edad Antigua era similar. El Imperio Romano tuvo una etapa de evolución. La historia y las condiciones sociales de la época permitieron que ante la caída y la declinación y la involución de los grandes imperios de la antigüedad, entre ellos el imperio helénico, el imperio griego, el imperio romano o los romanos fueron tomando ese vacío político de organicidad del nuevo orden mundial de aquella época. Es así como el imperio romano comienza a evolucionar. No es que desde un principio ya existía la organización política tan perfecta a la cual ellos llegaron, sino que todo fue parte de una evolución. Toda sociedad comienza a evolucionar en base a las necesidades. El Imperio Romano no podía ser la excepción. En aquel tiempo la monarquía fue la que primero unificó a sus ciudades y fue la monarquía la que primero se impuso y mantuvo durante muchas décadas un orden establecido. Vamos entonces a explicar el tema de la monarquía. Quiero invitarles a pasar a ver la siguiente diapositiva. La época monárquica. En esta época, como dice la diapositiva, la sociedad romana estuvo dividida en tres diferentes castas sociales. Estas castas eran los patricios, los plebeyos y también los esclavos. Los patricios eran la clase superior, era la clase dominante. El ser patricio era muy importante en la época romana porque le aseguraba los puestos de dirección social y también los grandes puestos de dirección política y dominación. Los plebeyos, en cambio, eran los romanos, pero de inferior casta. Es decir, aquellos que no tenían acceso a la tierra o al poder de la tierra, a la propiedad de ella, y que tampoco tenían acceso a los privilegios a los cuales estaban definitivamente enmarcados los patricios. Los plebeyos eran, por lo tanto, una casta romana dominada. Los esclavos no tomaban parte dentro de esta división. Eran considerados como objetos y como cosas, como siervos que podían estar a la orden de aquellos patricios o aquellos plebeyos quienes detentaban su propiedad. Ahora, interiormente, en la monarquía era reforzada por un gobierno patriarcal. El Estado estaba constituido, si bien es cierto, por el rey a la cabeza, pero él a su vez era no solamente jefe ciudadano, sino también era jefe en la cuestión de armas, en los temas de juicio civil y criminal, y también era un jefe religioso. Es decir, la monarquía romana de los principios de su historia no se diferenciaba en nada de las monarquías de aquella época. El rey detentaba los tres poderes y las tres funciones.
Él era elegido por el Senado, quien a su vez estaba rodeado de un consejo de ancianos que servían al rey. Necesitamos entonces entender cómo era la monarquía al principio. Quiero comentarles algo. En toda monarquía siempre se ha explicado que había un poder absoluto. Sin embargo, en la realidad, los poderes absolutos no existen, porque siempre se comparten con un grupo de consejeros. En la monarquía primitiva de los romanos era también la misma organización. El rey necesitaba consejeros, a pesar de que él funcionaba o ejercía las funciones totales de un Estado. Estos consejeros en algún momento recibieron cierta delegación de poder y poco a poco iban formando lo que sería más tarde el Estado monárquico romano. Quiero mostrarles una diapositiva para explicarles este elemento. Como ustedes pueden ver en la figura, ¿no? Tenemos ahí algunos dibujos de los que serían las castas romanas. En el medio de todos los personajes podemos ver al rey y a sus lados podemos encontrar a aquellos que detentaban y eran delegados por el poder de las armas, que sería el ejército, y a su lado derecho aquellos pues que eran entrenados de alguna manera en el manejo y la interpretación de las leyes. Con el tiempo, estos hombres eran conocidos como los cónsules. Vemos también al lado izquierdo los siervos, esclavos y plebeyos, y al lado derecho aquellos patricios que compartían el poder y la casta elevada del rey romano. En realidad, la asamblea del pueblo estaba compuesta por patricios. Los plebeyos y los esclavos no tenían parte de ese poder. En aquel tiempo no había lo que hoy entendemos como derecho escrito. El derecho era consuetudinario, es decir, se practicaba por costumbre, se practicaba por tradición. Por eso se habla de un jus non scriptum, es decir, de una justicia, de una ley o un derecho que no tenía escritura. La época monárquica estaba basada entonces por la gran marcada diferencia de clases y por la detención del poder por el rey, quien a su vez ejercía las tres facultades de todo Estado moderno, pero como ya les expliqué, siempre al lado de sus consejeros militares y de sus consejeros legislativos civiles llamados cónsules. En la época republicana de la historia de Roma, encontramos una debilitación de lo que significaba la época monárquica. El rey comienza a perder ciertos poderes. Los poderes políticos que el rey ejercía son delegados o transmitidos a ciertos funcionarios que por cada año o anualmente los detentaban. Estos funcionarios recibieron el nombre de los cónsules y ellos también recibían poderes religiosos y se les cambiaba el nombre por pontífices. Es decir, tanto el poder religioso como el poder político-militar ya se estaba delegando por el rey. Los comicios continuaban con la labor legislativa y adquirían la labor judicial. ¿Quiénes eran los comicios? Los comicios eran la asamblea del pueblo, se le llamaba comicios, porque ahí ellos elegían y votaban y participaban activamente. Como ya les expliqué, los comicios solamente podían ser patricios. El derecho está basado en aquel tiempo casi exclusivamente en la costumbre. Como en todo poder, siempre va a haber una lucha por conseguirlo. Los grandes pensadores modernos aseguran que el poder es la ciencia de administrarlo, conseguir el poder y quedarse con él. En la época romana no podía ser diferente. Como ya les expliqué, los comicios habían sido apoderados por los patricios y los principales pontificados y puestos consulares eran también dedetados por ellos. En algún momento los plebeyos debieron protestar contra esta injusticia. Y efectivamente, la época republicana iba a marcar una serie de transformaciones políticas en el Imperio Romano. Iban a hacer que el Imperio Romano se modernice para que de esta manera aceptara el destino que tenía en la historia. Quiero mostrarles una diapositiva para ilustrar lo que les estoy diciendo. Lo que ustedes están viendo en la diapositiva se llama la ley de las 12 tablas. Lo que ocurrió es que los plebeyos, en busca de cierta igualdad social, se rebelaron contra la monarquía, contra los comicios y contra los principales cónsules y pontífices que detentaban el poder de las clases altas y privilegiadas. Los plebeyos, a través de un fórum y a través de sus constantes protestas, lograron que los reyes de aquel tiempo emitieran las 12 tablas. Las 12 tablas fueron escritas en el idioma original romano en 12 tablas de bronce, de allí el nombre de las 12 tablas. En ella se reconocía a muchos plebeyos el derecho de patricios, entre ellos el de poder interpretar la ley
consuetudinarias, por supuesto, y se les reconocía ciertos grados de propiedad que hasta ese entonces se les habían negado. También se reconocía a los plebeyos, que eran tan romanos como los patricios, solo que sin privilegios, se les reconocía también ciertos derechos y ciertas facultades que ellos no tenían. Fíjense, quiero comentarles algo. En realidad, entonces, la lucha social y la lucha por el poder estuvo siempre presente, como lo está en todo Estado, antiguo o moderno. Los plebeyos, a través de su lucha social, lograron conseguir de la monarquía lo que hasta ese instante era impensable, la ley de las 12 tablas. Ya en Roma, entonces, aparecía de manera quizá atómica o muy pequeño la idea de la lucha por las reivindicaciones de los derechos de los ciudadanos. Los plebeyos eran tan romanos como los patricios, sin embargo habían sido puestos a un lado y no eran considerados para la dirección de un Estado que prometía crecer. Por supuesto, todas estas luchas se desarrollaban dentro de una evolución total de un Estado nuevo que se hacía su lugar en la historia y también en el mapa político de la época. Los romanos tuvieron que enfrentar muchas vicisitudes políticas. Tenían a los griegos y a los grandes estados macedónicos, entre otros, que estaban cerca a sus fronteras. Así como también países de ultramar que también estaban desarrollando, como los cartagineses, Cartago estaba desarrollando su gran cultura. Así que Roma no las veía fácil, y aparte de los problemas fuera de las fronteras, ahora tenía que enfrentar la reivindicación de los plebeyos. Hábilmente, la historia permitió que estos, a través de las 12 tablas que ya mencionamos, lograran conseguir esos privilegios, y en realidad fue muy positivo, porque fortaleció el imperio, fortaleció la clase dirigencial y formó un Estado un poco más organizado y poderoso de lo que había sido tanto en sus orígenes míticos como en sus orígenes tribales de la época. Sigamos viendo entonces una diapositiva más. Ya mencionamos la ley de las 12 tablas y cómo a través de ellos los plebeyos logran una igualdad de derechos. Esta ley, como ya mencionó, o ya mencionamos, habíamos señalado que traía pues muchos derechos y muchas facultades que se habían negado hasta ese instante a los plebeyos. Estas facultades tenían que ver con las costumbres procesales, con las garantías por deudas, con la voluntad testamentaria del par de familias y también con algunas disposiciones sobre crímenes, delitos y procedimiento penal. Si bien es cierto, la ley de las 12 tablas, entonces, fue una ley grabada en bronce y una ley de reivindicación, no dejó por ser una ley de reivindicación, no dejó por eso de ser una ley que en realidad comenzaba a legislar temas nuevos para la sociedad romana, temas que tenían que ser solucionados, problemas sociales que tenían que ser atendidos por la ley. La ley de las 12 tablas marca entonces el inicio de lo que más tarde sería el gran aporte cultural y legislativo y normativo del Imperio Romano. Al final de la República, como dice la diapositiva, los plebeyos alcanzaron el derecho a acceder a las magistraturas patricianas. Esto fue un gran logro. Definitivamente, el hacer que los plebeyos sean patricios, definitivamente hacía que esta clase social comenzara una lucha interna por la toma del poder. También los plebeyos alcanzaron el derecho al matrimonio entre ambas clases sociales, que hasta ese instante eran prohibidas. Es decir, un joven plebeyo podía casarse con una señorita patricia, y viceversa, un joven patricio podía casarse con una señorita plebeya. Esto, en definitiva, hacía que la sociedad romana se fusionara en una suerte de igualdad social. Conseguido la igualdad social, podían entonces aspirar metas futuras como gobierno, como Estado y como país. Además de la costumbre y las leyes, en aquel tiempo, en las 12 tablas aparecen reflejadas los famosos edictos, es decir, aquellas resoluciones que dictaban los magistrados, aquellas decisiones que los magistrados nombrados por el rey y más tarde afianzados por la República, a través de ellas solucionaban conflictos entre los propios miembros de la sociedad romana. Estos edictos fueron muy respetados y fueron también de estricto cumplimiento. De la misma manera, al desaparecer la asamblea y nombrarse en lugar de ella, de la asamblea de los comicios, lo que más tarde sería el Senado, se habla entonces de unas decisiones que ellos emitían, cuyo nombre era consultos. Los consultos eran comunicaciones que el Senado, antes asamblea o comicios, dirigía hacia el público. Estos consultos eran en forma verbal,
Pero luego los acuerdos se ponían por escrito y se pegaban pues en las paredes, se clavaban en las paredes o se hacían a viva lectura como se hacía en la antigüedad. Los edictos, los consultos y el derecho consuetudinario forman parte de las 12 tablas. Y está más decir la transformación que la sociedad romana obtuvo a través de esta normatividad. Bueno, continuamos. Terminado entonces la república y terminada también ya muy lejana la monarquía, el Imperio Romano comenzó un desarrollo de una nueva estructura. Cuando ya aparecen los triunviratos y la república pasa a ser una etapa diferente, se asoma la posibilidad del Imperio Romano. Quiero explicarles algo, vengan conmigo, fíjense. Todo Estado, como decíamos al principio de esta disertación, tiene un desarrollo histórico. Y cada gobierno, cada Estado, asume a la cita de la historia, como llamaba José Carlos Mariátegui. El Imperio Romano, para llegar a ser lo que fue, tuvo que pasar una serie de evoluciones. El curso no es de historia del Imperio Romano, es de derecho romano. Pero no debemos mencionar cómo el Estado romano busca la armonía y busca armonizar de alguna forma los problemas políticos y los problemas sociales que tenían. Cuando la República entra en crisis, la República le cede poder no solamente al Senado, sino necesita de líderes políticos y militares que estén al frente. Y se forman los famosos triunviratos. El triunvirato más famoso que existió fue aquel que finalmente se logró Julio César con Pompeyo y luego en la guerra en que ellos se establecieron para hacerse cargo del poder. Finalmente Julio César es el que se impone y a través de Julio César la idea de formar un imperio se vuelve más poderoso. Las grandes campañas de conquista amplían todas las fronteras del Imperio Romano. Y más tarde, cuando los sucesores de Julio César, luego de que él es asesinado, Marco Antonio y Augusto, entonces ellos también se enfrascan en una gran guerra a la que finalmente vence Augusto, quien se hace llamar César Augusto. A través de César Augusto comienza lo que sería el Imperio Romano, o Alto Imperio. Vamos a ver la diapositiva. En la diapositiva podemos comprender que el Imperio Romano se divide en dos etapas muy marcadas. El Principado, también llamado Alto Imperio, y la monarquía de Diocleciano hasta la muerte del emperador Justiniano, cuya imagen podemos ver ahí en la diapositiva, que ocurrió en el año 585 después de Cristo. Bueno, la época del Imperio Romano tiene que ver entonces en dos etapas. Uno es el Principado o Alto Imperio y otro es el Bajo Imperio. Vamos a empezar a desarrollar las normas que se desarrollaron en el Alto Imperio. En la diapositiva podemos apreciar que el emperador gobierna en derecho con el Senado, pero obviamente el poder del emperador es preponderante. Estamos analizando casi toda la época de la historia romana, es decir, aquellas que gobernaron Julio César, César Augusto, Tiberio y los grandes emperadores de aquella época de Alto Imperio. El emperador es el primer magistrado del Estado y reúne todas las magistraturas que se había creado en la República. Es decir, el emperador tiene potestad tribunicia, tiene imperium proconsular, tiene potestad censorial y también tiene potestad pontifical. Es decir, tiene un poder absoluto en materias que le atribuyen como ser emperador. En aquella época, el emperador tiene también facultades legislativas. Estas facultades legislativas se traslucen de manera clara en lo que se denomina las constituciones imperiales. Las constituciones imperiales eran dadas por el emperador en uso de sus facultades y de los poderes que recibía como tal. Eran todas las decisiones que el emperador emitía y hay una clasificación de ellas. Podemos empezar por las edicta, o también denominados los edictos. Los edictos son prescripciones de orden general publicadas en su calidad de magistrado con fuerza de ley. Todas las edictas o edictos eran dictados por el emperador para interpretar o resolver o disponer de alguna medida, y era con fuerza de ley, es decir, tenía que ser obedecida por todos los ciudadanos romanos, patricios y plebeyos. En el segundo grupo de estas constituciones imperiales tenemos las denominadas decreta. Las decreta son decisiones sobre ciertos asuntos judiciales. Tienen fuerza solamente para el asunto conocido
y tiene consecuencias también solamente para aquellos que están involucrados en el problema. Se dan siempre en primera instancia o en apelación. Se define a las decretas como aquellas decisiones que resuelvan temas de magistrados y judiciales. Es decir, muchos de los problemas que se le ponía al juez y que el emperador tenía que resolver en uso de sus atribuciones como tal, se denomina decreta. Es importante resaltar que hasta hoy en día tenemos pues este nombre decreta, forma parte también de nuestra normatividad. Sabemos que nuestra legislación civil y cualquier legislación en particular divide las resoluciones judiciales en autos, sentencias y también en decretos. Bueno, en el tercer grupo tenemos las mandatas. Las mandatas son instrucciones administrativas dirigidas a los gobernadores de provincia, que algunas veces contenían reglas de derecho privado. Las mandatas entonces podríamos identificarlo de alguna forma como el derecho administrativo moderno. Las mandatas eran se relacionaban con la organización del Estado. Las mandatas tenían definitivamente un tema 100% político. Finalmente tenemos la res scripta. Son las absoluciones de consulta en forma de carta o epístolas o de nota escrita a un magistrado respecto de una demanda. Quiero explicarles algo. Estas 4 formas de constituciones imperiales nos demuestran a nosotros de que ya el emperador alcanzaba un nivel de poder impresionante. Las resoluciones o constituciones, como se le llama, que él emitía, eran de toda naturaleza. Habían aquellas que se relacionaban con el jus imperium directo de la ley, habían aquellas que se relacionaban con el tema magistrado, judicial, jurisdiccional, que resolvía problemas sociales. Estaban también aquellas que resolvían los problemas administrativos del Estado y del Imperio Romano, y finalmente aquellas, la res scripta, que se relacionaban básicamente con consultas que se le hacía al emperador. Obviamente, aunque es cierto que él quizás no lo resolvería todo, las constituciones imperiales tenían ese orden y esa magnificencia. Esto le daba fuerza a la figura del emperador y también le daba fuerza al imperio en sí mismo. Sigamos con las diapositivas. Fíjese, los jurisconsultos. Los jurisconsultos eran personas a quienes, como ya dije, el emperador tuvo que recurrir para pedir apoyo y ayuda en la dirección y la administración de la ley y de la norma. Se le da a la jurisprudencia romana una superioridad indiscutible, y es que como el emperador no podía atender todos los pedidos de los particulares, invistió a determinados juristas el derecho para contestar consultas jurídicas al pueblo. Estos juristas eran también llamados magistrados, cónsules y pretores. Los magistrados, cónsules y pretores tenían facultades para contestar consultas jurídicas del público. Esto se llamaba, en latín, jus publici respondendi, es decir, la respuesta pública sobre temas de ley y jurisprudencia, convirtiéndose en los grandes jurisconsultos. Déjeme comentarle algo. La importancia de los jurisconsultos para el imperio era de primer orden. El emperador no podía en realidad administrarlo todo. Y ese es el gran defecto de los gobiernos absolutos. No pueden hacerlo todo. No ha existido un solo hombre que pueda resolver todos los destinos de una nación y de un estado sin caer en el error. Los emperadores romanos, con todas sus virtudes y sus defectos, comprendieron esto y entonces se dieron ciertas atribuciones a otros hombres romanos de gran nivel y de gran conocimiento, cultura y educación para que ayude a solucionar estos problemas. El ser un jurisconsulto del Imperio Romano era una investidura de muy alta alcurnia. Vamos a conocer algunos de estos jurisconsultos. Bueno, fue Próculo y también Sabiniano quienes fundaron 2 escuelas. Próculo y Sabiniano en algún momento de la historia constituyeron los más grandes pensadores. Próculo, por ejemplo, era un jurisconsulto que tenía cierta equidad innovadora y eso trascendió también en la formación de su escuela. Su espíritu liberal y de interpretación libre a favor del pueblo y de la sociedad hacía que la escuela proculiana, o también llamado proculianos, sea una escuela moderna, de avanzada para la época. El reconocer ciertos derechos a los plebeyos o cierta humanidad a los esclavos era parte de alguna de las ideas que ellos tenían, lo cual escandalizaba a los otros miembros de otras escuelas, que es la escuela de los sabinianos. Sabiniano, a diferencia de Próculo, decía y hablaba
bastante sobre la fuerza de la ley. Se atribuye a esa época aquel refrán que dice dura lex, sec lex, es decir, dura es la ley, pero es la ley, que reflejaba el espíritu de los sabinianos. Estos sostenían que la interpretación de la ley tenía que ser estricta, tenía que ser literal y más bien tradicionalista. En contraria idea a lo que pensaban los proculianos, quienes pensaban que la ley tenía siempre que interpretarse extensivamente, usando de la equidad y también de cierto sentido común. Entonces, estas dos grandes escuelas formaban las escuelas de los jurisconsultos. ¿Se imagina usted la tremenda guerra ideológica o la tremenda guerra de opinión que había en estas dos grandes escuelas? ¿Cómo hubiera sido interesante estar nosotros en medio de esa época para poder escuchar cómo discutían? Hoy en día hay también escuelas modernas que es muy cómodo y muy bueno estar en medio de ellos a ver qué cosa tienen que opinar. Bueno, obviamente les quiero mostrar los nombres de algunos jurisconsultos de la época cuyos nombres ya han llegado pues hasta nuestros días como una imagen y un paradigma de lo que significa ser un estudioso del derecho, un científico del derecho. Los principales jurisconsultos de la época del Imperio Romano, del Alto Imperio, de la época del Principado, son Antistius Labeo, Ateus Capillo, Silvius Julianus, Caecilius Africanus y a Emilius Papinianus, tan conocido o más conocido también como Papiniano. De todos ellos será a Emilius Papinianus quien marca cierto orden en el sentido de sus opiniones y sus resoluciones jurisconsultas que fueron luego consideradas años más tarde por los emperadores, entre ellos el emperador Justiniano, cuando hizo el Corpus Juris Civilis. Estos que estamos mencionando son solamente algunos. La historia ha encubierto el nombre de alguno de ellos, pero son estos, para muestra, el gran desarrollo que alcanzaron aquel imperio romano en aquella época en lo que es el estudio de la ley y la norma y la búsqueda del bien común en la sociedad romana. Terminando de hablar del Alto Imperio, quiero explicarles algo. Fíjese, el Imperio Romano entonces tuvo dos etapas, como ya dijimos, el Principado y Alto Imperio y el Bajo Imperio. Siempre se ha dicho que las partes gloriosas de la historia de Roma fue en la época del Principado y del Alto Imperio. Y si bien eso es cierto, porque fue la época en que hubo más desarrollo en arte, cultura y ciencia, y donde hay más historia por las guerras de reacomodo del Estado y de la lucha del poder, será, a nuestro modo de entender, en el Bajo Imperio, donde la pacificación de la paz romana y la estabilidad política le permite al Imperio Romano desarrollar aún mucho más aquellos logros normativos que había alcanzado en el transcurso de la historia. Verán ustedes conmigo cómo en el Bajo Imperio hay una revolución de lo que es la normatividad. Y hay una revolución de muchos conceptos e instituciones que hasta ese instante no estaban totalmente legislados y normados. Acompáñenme. Vamos a ver esta diapositiva. El Bajo Imperio. El Bajo Imperio se considera iniciado en una monarquía. Así es, como usted lo oye. Si bien es cierto, la monarquía primitiva del Imperio Romano ya había terminado hacía muchos lustros, Diocleciano establece nuevamente una monarquía al declararse soberano absoluto de todo Roma. Diocleciano hace una búsqueda del nuevo espíritu romano. Se enfrenta incluso a los que protegían a los cristianos de aquella época e inicia persecuciones que hoy en día son pues magnánimas y reconocidas en la historia como una de los grandes genocidios que se cometió en la antigüedad. Pero Diocleciano como emperador quería rescatar el espíritu romano. Por eso la filosofía cristiana para él era oponible. Echaba a él de alguna manera, directa o indirectamente, la culpa a los cristianos de que los soldados romanos hasta ese instante, siendo que era el ejército más poderoso del mundo, se negaban a luchar, cambiando las espadas por las hoces. Diocleciano trataba de compactar el Estado a lo que había sido las épocas gloriosas del Imperio Romano y tuvo que establecer el absolutismo para lograrlo. No solamente Diocleciano, sino sus sucesores siguieron esta línea de pensamiento, lo cual de alguna manera fortaleció el imperio, aunque en desmedro y en la reflexión
y en la crítica de lo que significaba la persecución de una parte de la sociedad romana, porque usted verá que ya no era una persecución a hebreos, sino una persecución a cristianos, muchos de los cuales eran también romanos, ¿no? Y a pesar de ello, pues, se cree que el Estado de alguna manera se pudo lograr cierto equilibrio. Bueno, con esta monarquía de Diocleciano y los comentarios que hemos hecho, se inicia el Bajo Imperio. El Bajo Imperio duró en realidad, y sus reformas, hasta el año 585 después de Cristo, época en que muere el gran emperador Justiniano. La autoridad del emperador predomina en esta época. Las constituciones imperiales ya no comprenden lo que hemos estudiado, los mandatos, ni la rescripta, solamente los edictos. Las constituciones imperiales no tendrán otra clasificación. Hablar de constitución imperial en el Bajo Imperio significaba hablar solamente de los edictos. Y esto entonces se trae también a cierto orden respecto a los que los jurisconsultos habían opinado en la antigüedad. Los comentarios de los jurisconsultos adquieren mayor relevancia. Al faltar ya el mandato y esas normas, esas constituciones imperiales que antes pues salían de la boca mismo del emperador o del rey y que eran aceptados por todos, tenían que escucharse la voz de otros especialistas, en este caso de los jurisconsultos. Ya te habrás dado cuenta, querido alumno, querido amigo, de que los jurisconsultos entonces alcanzaron una preponderancia importante en la época del Bajo Imperio. Desde el siglo III, ya las escuelas romanas, como papinianos, proculianos, sabinianos, habían sido ya reemplazadas por nuevas escuelas. Estas escuelas eran las llamadas escuelas de Oriente. Nuevos juristas con nuevos pensamientos, nuevos tribunos, nuevos patricios con pensamientos revolucionarios para la época, comenzaron a llenar las discusiones de los foros y de los jurisconsultos. Tenemos así las escuelas de Alejandría, las escuelas de Beirut, las escuelas de Atenas y las escuelas de Constantinopla. Estas cuatro grandes ciudades que formaban parte del Imperio Romano de Oriente y también de Occidente, una de ellas, constituyen entonces la nueva forma de expresión de legalidad, de normatividad y de opinión sobre lo jurídico del Imperio Romano. En el año 321 después de Cristo, a través de Constantino se dicta una constitución, así como usted lo oye, claro que no es como la constitución de nuestra época. Constantino logra pacificar el país, logra pacificar el imperio y elimina, entre otras decisiones, lo que era hasta ese instante la persecución de los cristianos. Y logra a través de una fusión de la sociedad un renacimiento de la unidad romana con nuevos principios, valores y nueva normatividad. Establece Constantino los códigos gregorianos y los códigos hermogenianos y se habla por primera vez del famoso calendario gregoriano. Esta unificación que hace Constantino no le hace desde un punto de vista normativo legal, sino más bien desde una fuerza política y militar. Constantino vence a sus generales enemigos y establece entonces la unificación del Imperio Romano y logra durante algún tiempo una pacificación que permite el desarrollo y la estabilidad política del imperio. Luego, el Código Teodosiano, el emperador Teodosio, a quien podemos ver en la imagen de esta diapositiva, que comprende constituciones publicadas desde Constantino y recopilaciones de jurisconsultos. Recordará usted que las constituciones son las normas que dictan los emperadores y las recopilaciones de los jurisconsultos son solamente las opiniones, los comentarios y las decisiones que esos jurisconsultos de la antigüedad tienen. Y en realidad entonces, en época de Constantino y del emperador Teodosio, los emperadores se preocupan por no perder, por el transcurso del tiempo, aquellas decisiones jurídicas, aquellas leyes y aquellas instituciones que ya los jurisconsultos de la antigüedad habían ellos enseñado al pueblo romano y a los estados. No se quería perder esta posibilidad de descubrir en esta normatividad una nueva seguridad para el imperio y la sociedad romana. Ahora, tenemos que mencionar de todos estos emperadores, uno que tiene una de las mayores importancias en nuestra historia, del Imperio Romano y del derecho romano. Quiero hablarles del emperador Justiniano. Y antes de eso quiero comentarles algo.
Hasta ese instante ya todos los emperadores habían concebido la idea y la importancia y la necesidad para el futuro de la sociedad romana de poder encontrar el equilibrio que existe entre los problemas de la sociedad romana y las soluciones legislativas. Si bien es cierto las guerras políticas, las guerras militares, el inicio para algunos de la involución del Imperio Romano podía traer grandes conflictos, todos ellos estaban de acuerdo en que necesitaban establecer cierta norma y legalidad. Fue quizás Constantino, Teodosio y todos estos emperadores los primeros que intentaron este hecho, pero nadie lo hizo como lo importante que hizo el emperador Justiniano. Él no era emperador del Imperio de Occidente. Justiniano fue emperador del Imperio de Oriente, ya cuando el Imperio del Occidente estaba en constante caída y en constante invasión de los bárbaros. Fue el emperador Justiniano quien rescató el espíritu romano del Occidente y de las grandes épocas, de los grandes logros de Roma de la antigüedad. Vamos a ver las diapositivas. Justiniano, entre sus grandes trabajos legislativos, implementó lo que hoy conocemos como el Corpus Juris Civilis, es decir, el cuerpo jurídico civil. Justiniano, con ayuda de sus colaboradores y de jurisconsultos de su época, hicieron una recopilación de una gran parte de la normatividad romana que hasta ese instante estaban repartidas y perdidas en diferentes codificaciones. Es así que en el Corpus Juris Civilis, Justiniano reúne las siguientes normas legales que estaban repartidas. Primero, las institutas, las 50 decisiones, es decir, aquellas normas que dictaban los emperadores, el digesto, el códex y las novelas. Las institutas, las 50 decisiones, el digesto, el códex y las novelas forman parte del cuerpo jurídico civil del emperador Justiniano. Las institutas eran en realidad un manual elemental con fuerza de ley, que servía a los estudiantes de derecho elaborada por Triboniano. El emperador Triboniano, a cuya imagen podemos ver allí en la diapositiva, crea las institutas como un libro, como un gran libro de consulta para los estudiantes del derecho. Ningún patricio o jurisconsulto o joven que aspirara a ser un jurisconsulto podía dejar de leer las institutas. El manual elemental con fuerza de ley de estas institutas formaba a los jóvenes estudiantes del derecho romano de aquella época dentro de los parámetros de la introducción de la ley de aquella época y dentro de los parámetros del espíritu de los romanos. Las 50 decisiones, que más o menos fueron escritas entre el año 529 a 530 después de Cristo, tenían como objetivo poner fin a los puntos controvertidos abiertos por la ley de citas. Las 50 decisiones, entonces, son las resoluciones de conflictos sociales de la época. El digesto, también conocido como pandectas, es la compilación metódica de 50 libros, de las obras de los grandes jurisconsultos clásicos. Cada libro está dividido en títulos y cada título está dividido en leyes o fragmentos con el nombre del jurisconsulto a quien pertenece. Y hemos mencionado el nombre de muchos de estos jurisconsultos, entre los cuales estaba Papiniano, y quizás debemos mencionar a otro cuyo nombre es Ulpiano. El digesto, entonces, era la compilación de la opinión de estos jurisconsultos. Eran, de alguna forma, las opiniones, las decisiones, las consultas respondidas, ¿no? La respuesta a consultas que estos jurisconsultos hicieron a favor del pueblo. Y eso formaba el digesto o pandectas. Así tenemos, vamos a la diapositiva, que el Corpus Juris Civilis de Justiniano tenía las siguientes partes. Parte 1. Eran los principios generales del derecho, libro 1 al 4. La parte 2 del Corpus Juris Civilis eran los juicios y la protección judicial, que iba del libro 5 al libro 11. La parte 3 era sobre las cosas, obligaciones y contratos, y acaparaba del libro 12 al 19. La parte 4 era el umbilicus, ombligo. ¿Por qué? ¿Por qué umbilicus? Porque traía los temas de la familia y sus obligaciones. Libros 20 al 27. La parte 5 trataba sobre los testamentos, la herencia, los legados y los fideicomisos.
y tenía los libros del 28 al 36. La parte sexta hablaba de la herencia pretoris, obligaciones, derechos de la posesión. Libros 34 al 44. 10 libros dedicados a las pretoris. Finalmente, en la parte séptima tenemos el derecho penal, también llamado stipulatio, que iban de libros 45 hasta el último libro 50. Quiero comentarles algo. ¿Estarán de acuerdo ustedes conmigo en que hasta la época de Justiniano ningún emperador había realizado tal tarea de recompilación de todas las grandes obras o normas o leyes o consultas u opiniones jurídicas que hasta esa época existía? Por eso se dice que la obra de Justiniano es una obra tremenda. Justiniano logra reunir en el Corpus Juris Civilis toda la normatividad que regía la sociedad romana y la hizo una ley. Si bien es cierto, las codificaciones como tales ya existían desde la antigüedad, desde la época de Hammurabi, será el Corpus Juris Civilis el paradigma, o digamos en todo caso el ícono, mejor usemos ese adjetivo, el ícono de lo que serían las grandes recompilaciones de la época. El Corpus Juris Civilis constituye para el Imperio Romano y para la sociedad occidental del día de hoy la gran codificación. El Código Justineneo del año 529 al 534 fue elaborado también bajo la dirección de Triboniano. Era la compilación de las leyes o constituciones y fue conocido como segunda redacción. Es decir, el Codex Justineneus o Código Justineneo era un perfeccionamiento del Corpus Juris Civilis. Podemos ver en la imagen al emperador Justiniano. No se sabe con exactitud quiénes son los funcionarios que están al lado de él, pero tenemos la esperanza que alguno de ellos sea Triboniano. Justiniano entonces inicia un periodo de codificación y modernización de la legislación romana. Debemos agradecer a Justiniano y a su codificación de que las grandes instituciones romanas y las grandes opiniones de aquellos que buscaban una sociedad regida por la norma y la ley y la convivencia pacífica llegue hasta nuestra época. El Código Justineneo está compuesta por 12 libros, divididos en títulos que incluyeron las constituciones imperiales. El libro 1 trataba sobre el derecho eclesiástico, el libro 2 al 8, derecho privado, el libro 9, derecho penal, y el libro 10 al 12, el derecho administrativo. Será pues Justiniano quien marque entonces el final de una época de compilaciones. Será el Código de Justiniano y el Corpus Juris Civilis que de alguna manera permitirá entonces que la legislación se une en una sola y que el Imperio Romano pueda, aunque sea en los últimos lustros de su época, contar con una normatividad de la que otro pueblo de la época, otro imperio de la época no contaba. Una época de imperios bárbaros, una época de transformación, una época de luchas, de imperios que dominaban a otros, logra una estabilidad con la existencia del Código de Justiniano. Y anterior a él, el Corpus Juris Civilis. Bien, ha sido una alegría para mí poder compartir con usted el primer tema. La introducción al derecho romano y cómo estas tres épocas marcaron el inicio de lo que sería la gran revolución jurídica de este imperio. Vamos a seguir analizando los siguientes temas en el tema que viene. Hasta la próxima. El orden que estableció en su momento. Esta cultura ha cubierto gran parte de las edades históricas en la cual nosotros hemos dividido el dividir del hombre. Esta cultura tuvo un origen mítico y a su vez un origen histórico. La leyenda dice que en algún momento 2 hermanos fueron abandonados y una loba los crió. Estamos hablando de Rómulo y de Remo y del Imperio Romano. El Imperio Romano es uno de los grandes imperios que ha existido en nuestro mundo antiguo. La duración del Imperio Romano y la influencia que ha tenido en las sociedades modernas es indiscutible. Un imperio que política y militarmente se organizó de tal fuerza, de tal manera y con tanta modernidad para su época, no podía por demás dejarnos una herencia en lo que es la ley y las normas. Si bien es cierto, la norma positiva no existía o estaba en etapa de formación,
El Imperio Romano nos ha dejado una organicidad impresionante, no solamente como instituciones, sino también como organización política y también como legislación. Fue en el Imperio Romano donde la codificación se perfeccionó con los grandes trabajos que realizaron los juristas, los reyes y los emperadores de este gran estado. Si bien es cierto, gran parte de la filosofía fue heredada de la cultura helénica, es decir, de los griegos, y muchas de sus tradiciones y costumbres también provienen de culturas y naciones que existieron en la Edad Antigua, nadie podrá dudar que el Imperio Romano fue la luz de Occidente durante muchos siglos, y que el Imperio Romano... Bienvenidos. Estoy feliz de contar en esta oportunidad con la presencia de ustedes. La Universidad Privada Telesub les da la bienvenida y en esta oportunidad les presenta a ustedes el curso de Derecho Romano. Queremos felicitarles el esfuerzo que realizan todos los días para poder compartir estos momentos con nosotros y poder avanzar en sus estudios y en su futura profesionalización. Nosotros los profesores estaremos felices de poder compartir con ustedes nuestros conocimientos y de esta manera pasar momentos inolvidables de traslación de conocimientos. El que les habla es el profesor Willy Palomino y vamos a estar adelante con ustedes, todos juntos, trabajando en el desarrollo de este curso. Como ustedes habrán aprendido en la introducción al derecho, la influencia que tuvieron las grandes culturas y los grandes estados antiguos en el derecho de hoy y en la ley y la organización de nuestra sociedad moderna es indescifrable. Hasta hoy día se sigue investigando la posibilidad y todas las áreas en las cuales la organización de estas sociedades ha influenciado en el mundo moderno que hoy podemos vivir y compartir. Pero entre todas las culturas, sea la griega, sea las culturas del Oriente e incluso también las leyes que rigieron las culturas de América, hay una que ha trascendido a través de la historia por la infinidad de instituciones que desarrolló y por 76 después de Cristo con la caída de la ciudad de Constantinopla. Es parte de la historia del derecho romano todas las vivencias jurídicas del Imperio Romano de Oriente, incluso hasta el año 1453 con la caída de Constantinopla. Es decir, podemos afirmar que el Imperio Romano ha durado desde el año 753 a.C. hasta el año 1453 en que cae la capital del Imperio Romano de Oriente. En la diapositiva que les muestro se puede apreciar una gráfica en la cual aparece cómo la ciudad de Constantinopla es tomado por las invasiones de los turcos otomanos y que marca el término de la historia del Imperio Romano. La historia del Imperio Romano entonces no solamente son césares. Los que están relacionados y hablan del Imperio Romano siempre lo relacionan con esta parte de la historia, pero no es así. El Imperio Romano es más antiguo y hay mucho más que hablar de lo que normalmente vemos en los libros de historia, o lo que normalmente escuchamos, lo que la gente dice. Por eso hemos dividido el Imperio Romano y su historia en tres grandes subdivisiones. La imagen que vemos allí es una imagen emblemática de César Augusto. Con él se inicia el imperio, pero antes de él, el Imperio Romano había pasado por ya dos grandes organizaciones políticas. Las podemos ver en la diapositiva. Una de ellas fue la monarquía. La monarquía subsistió desde el año 753 a.C. hasta el año 510 a.C. Marca el inicio de la organización política del Imperio Romano. Luego tenemos la república, que marca entre el año 27 a.C. Y finalmente el imperio, que se inicia con Augusto a partir del año 27 a.C. y que desarrolla este estado con la organización de un imperio. Quiero comentarles algo. Fíjense, en toda cultura y en el desarrollo de toda nación y estado moderno, podemos siempre marcar unas pautas de evolución. En la Edad Antigua era similar. El Imperio Romano tuvo una etapa de evolución. La historia y las condiciones sociales de la época permitieron que ante la caída
y la declinación y la involución de los grandes imperios de la antigüedad, entre ellos el imperio helénico, el imperio griego, el imperio romano o los romanos fueron tomando ese vacío político de organicidad del nuevo orden mundial de aquella época. Es así como el imperio romano comienza a evolucionar. No es que desde un principio ya existía la organización política tan perfecta a la cual ellos llegaron, sino que todo fue parte de una evolución. Toda sociedad comienza a evolucionar en base a las necesidades. El imperio romano no podía ser la excepción. En aquel tiempo la monarquía fue la que primero unificó a sus ciudades y fue la monarquía la que primero se impuso y mantuvo durante muchas décadas un orden establecido. Vamos entonces a explicar el tema de la monarquía. Quiero invitarles a pasar a ver la siguiente diapositiva. La época monárquica. En esta época, como dice la diapositiva, la sociedad romana estuvo dividida en tres diferentes castas sociales. Estas castas eran los patricios, los plebeyos y también era el símbolo de la modernidad de aquella época. La gente vivía y moría bajo la organización que el Imperio Romano a través de toda su historia había podido lograr y conseguir. Hemos preparado para ustedes unas diapositivas y queremos compartirlas. Vamos entonces a explicarles cómo vamos a desarrollar el curso. Tenemos 4 unidades en las cuales vamos a desarrollar 4 temas. Esta primera unidad se titula Introducción al Derecho Romano y vamos a hacer una pequeña reseña histórica de los aportes legislativos que hizo el Imperio Romano en nuestra sociedad. Vamos también a hablar de las principales instituciones que el Imperio Romano ha contribuido con nosotros y vamos a ver cómo ellos en su desarrollo normativo y legislativo pudieron dividir el derecho y ya tenían ciertas nociones de división de ramas del derecho. Y finalmente vamos a desarrollar partes del derecho penal romano, donde el concepto de tipicidad y delito está primitivamente evolucionado, pero que a la larga ha significado las bases donde actualmente se sienta el derecho penal, al menos el derecho penal en esta parte del mundo. Quiero entonces invitarles a ver conmigo las primeras diapositivas. Bueno, tenemos aquí el tema 1, Introducción al Derecho Romano. Para empezar debo decirles que la sociedad romana se desarrolló desde el año 753 a.C., según los historiadores, en el que algunas tribus y aldeas que poblaban la península itálica se reunieron para comenzar a formar y a organizarse. Se calcula que el Imperio Romano duró hasta el año 470